Bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Para hacer el escote de la espalda, pues necesito tener el patrón. Lo pongo encima y más o menos calculo ahí los puntos que tiene de un lado a otro. Y he calculado que aquí en el centro serán 36 puntos y 34 para cada hombro. Siempre aquí un poquito más que en el hombro. 34, 36 y 34. El escote en la parte de atrás se mengua en una sola vez en la vuelta anterior. Y el hombro recto en los dos lados. Os voy a enseñar con una muestra pequeñita para que la entendáis. Si este es el hombro y aquí en la parte esta es el escote, pues se hace del derecho el hombro y cuando se llega al escote pues se empieza a menguar. Hago el siguiente y lo paso por encima. Hago el siguiente y lo paso por encima. Así todos los puntos del escote. Me queda este, que tengo que utilizar un poco del hombro, pero al final van a ser los mismos puntos que aquí, van a ser 6. Termino del derecho. Me voy por el revés. Lo hago del revés. Y ahora por el derecho pues cierro todos los puntos. Cierro por el derecho. Acordaros, se cierra por el derecho. Y ya termino. No me he traído las tijeras. Bueno, pues corto y simplemente tiro y ya he terminado un hombro. Para el otro del otro lado, pues voy a cerrar también por el derecho. Entonces lo hago del revés, pero claro, utilizando ya otra hebra, porque ya la otra la corté. Lo hago todo del revés y cierro por el derecho. Acordaros, los dos hombros se cierran por el derecho. Y ya corto y termino. Entonces esta es la muestra, pero si es más grande pues es lo mismo.
Para calcular el escote delantero, pues ya me fijo en la espalda y entonces con una regla bajo 5 centímetros. Desde arriba hay 5 centímetros. Quiere decir que voy a empezar el escote en las dos últimas vueltas de lo verde. Aquí es fácil porque como tiene listas, pues me puedo guiar por las listas. Ya sé que al final ya del verde empiezo el escote. Pero si no, pues hay que contar un poco los puntos, las vueltas, para señalar dónde voy a empezar. Y luego, para que quede redondito, voy a ir menguando. 4, 3, 2, 1 en un lado, 4, 3, 2, 1 en el otro lado. Entonces serían 10 aquí y 10 en el otro lado. 20 puntos. Si en el escote tiene 36, que la espalda tiene 36, pues el delantero también, pues 36 menos 20 quiere decir que aquí en medio le voy a dejar 16 puntos. Voy a menguar 16 puntos en el centro. Y así calculo, pues, para hacer el escote, antes de hacerlo, ya lo estoy calculando. Para el delantero ya he señalado aquí 16 puntos en el centro, según los cálculos que había hecho, y ahora voy a menguar en un lado, primero el centro, voy a menguar aquí, luego 4, 3, 2, 1. Voy a hacer primero este lado, aquí menguo por el derecho y aquí menguo por el revés. Primero hago todo esto del derecho, menguo luego aquí en el centro los 16, que es lo que voy a hacer ahora. Del derecho. Bueno, este es el punto de orillo. Y ahora del derecho. 3. Bueno, no hace falta que cuente porque tengo la señal ahí. También se puede hacer contando. Hago un lado y luego haré el otro. Esta va a ser la última vuelta de verde. Luego tengo que cambiar al otro color. Ahora empieza a menguar el centro, pasando el anterior por encima. Así sale redondito. Si lo hacemos menguando luego 4, 3, 2, 1, queda muy redondito el cuello. Aquí uno, pero ese lo tengo que menguar y me tengo que ayudar del siguiente. Pero ya va a haber los mismos puntos aquí que hay. Y ya continúo del derecho y luego del revés.
estoy haciendo la vuelta del revés, pero el último punto no lo voy a hacer. Vaya a ver. Y este último punto lo paso sin hacer, para que luego no haya tanto escalón. Entonces corto porque ahora es que necesito cambiar el color. Por el otro lado y voy a menguar, hacer 4 menguados, ya, pero va a ser con el azul. Entonces hago el primero sin hacer, lo hago del derecho, esta vez lo voy a hacer del derecho, pero se puede no hacer tampoco. El siguiente se hace y lo paso por encima. Una vez, 2, 3 y 4. Y ya continúo todo del derecho y luego por el revés hasta llegar. Ya estoy terminando la vuelta por el revés, estoy haciendo los últimos del revés, pero el último no lo voy a hacer, lo voy a dejar sin hacer para que no haga escalón luego al menguar. Y el primero por este lado tampoco lo voy a hacer, no lo hago tampoco, hago el siguiente y paso este por encima. Ya he menguado una vez, ahora me faltan otros 2 porque son 3 veces. 2 y 3 y ya sigo del derecho. ¿Veis que no hace escalón? Y queda así muy bien. Entonces hacéis del derecho, del revés, luego menguáis 2, otra vez del derecho, del revés, menguáis 1, 4, 3, 2, sí, y luego 1 y luego ya seguís recto hasta que lleguéis al hombro, si os quedan bastantes vueltas. ¿Veis qué bonito se ha quedado? Que ya he terminado este lado. Aquí he menguado 2 veces el hombro del delantero. Y ahora voy a hacer la otra parte, pero esta la he ido menguando por el derecho y esta la voy a menguar por el revés. Pero esta primera vuelta la voy a hacer entera por el revés y luego por el derecho y luego empiezo a menguar ahí por el revés. Lo que pasa es que este punto ahí se ha quedado ahí muy abierto y lo voy a recoger. Entonces lo recojo, lo pongo en la aguja y ya empiezo con el verde. Y estos 2 primeros pues los voy a recoger, los voy a hacer como si fuese uno solo. Bueno, es que son uno solo en realidad. Entonces hago uno y ya sigo del revés. Y después lo haré del derecho, todo del derecho. Ya estoy terminando la vuelta del derecho, pero el último no lo voy a hacer. Entonces hago del derecho todos los puntos, pero el último no lo hago para que no haya tanto escalón. Entonces ahora ya menguo por el revés, menguo 4, empiezo menguando 4. El primero sin hacer también y el segundo también lo puedo dejar sin hacer. Y se puede hacer o no, como queráis. Y ya se mengua. Ya he menguado 1, el siguiente se hace, se pasa el anterior por encima, ya tengo 2, el siguiente se hace, paso el siguiente por encima, 3, hago el siguiente, paso el primero por encima,
y ya sigo haciendo, ya tengo 4 y ya sigo haciendo todos los demás del revés. Y entonces veis que ahí no hay mucho escalón.